A partir de hoy regresamos a nuestro estudio en Primera de Pedro. Concluimos el capítulo 3. Hoy empezamos Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a estudiar los versículos 1 al 6. Me gusta lo que Pablo le dice a los hermanos ahí en Hechos 20 cuando se está despidiendo de los hermanos y les dice, porque yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Y mi oración es que podamos estar suficiente tiempo juntos para que estudiemos la Biblia y podamos conocer mejor a nuestro Dios. Entonces llegamos al capítulo 4. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el mal más grande que aqueja al mundo? ¿Cuál es el mal más grande que aqueja al mundo? ¿Qué es lo que más trae sufrimiento, dolor a la humanidad? Claribet. No tengo la palabra. ¿Indolencia? La indiferencia, la indolencia de las personas, dice Claribet. ¿Qué más? Lorena dice que el pecado. ¿Quién da más? ¿Quién da otra razón para que haya sufrimiento y qué es lo que más produce sufrimiento en la tierra? Marta Janet. La incredulidad. La falta de creer en Dios. Muy bien. ¿Qué más? Harold, abra el micrófono, hermano. La desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios. Muy bien, Jarito. Rosita. La incredulidad y la desobediencia a Dios. Bueno. Falta de fe. ¿La falta de qué? Alcidia, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que más produce dolor en el mundo? Yo pienso que la indiferencia a querer conocer el manual que Dios nos dejó. La falta de interés por la palabra de Dios. Yadira Salazar, si quieres abrir tu cámara y compartirnos. La falta de temor a Dios y no tenerlo a Él en el corazón. Muy bien, noviecita. No hay temor de Dios y no hay una relación con Dios. Conocer de Él. Mauricio, ¿cuál crees tú que es la fuente de mayor dolor en el mundo? ¿Qué es lo que hace que la gente sufra mayormente? De los pecados y que la gente no se porta bien. Bueno, Mauricio Jiménez. Gracias, Mauricio Pardo. Se le cobró. Muy bien. Listo, Mao. La palabra de Dios dice que es por causa del pecado que dice. Muy bien. El pecado es el mal más grande. Ahora les pregunto, ¿qué pensarían ustedes de mí si yo, un hombre borracho, atropellara y asesinara a mi esposa y a mis hijos? Imagínense en ese cuadro. Y luego ustedes me vieran en una tienda tomándome una cerveza con ese hombre. ¿Qué pensarían de mí? Loco. Loco, dice Rosita. ¿Qué más? ¿Qué creen? ¿Estaría bien eso? No, No. nunca. No. No conocería de Dios. No tendría lógica, ¿cierto? No tendría, pues tampoco sería el asunto como creyente ir a buscar venganza o ninguna cosa de esas, pero realmente eso carecería de lógica, de sentido. Si eso es lo que más daño le ha hecho a mi corazón, pues ¿cómo estaría yo tomando cerveza con la persona que hizo un mal tan grande? Entonces, vamos a regresar entonces a Primera de Pedro 4 del 1 al 6. Vamos a leer
el pasaje. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 6. Y el tema para esta noche es recordar nos evita pecar. Primera de Pedro 4, del 1 al 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces hemos hablado del peor azote de la humanidad y se llama el pecado. Hay una realidad, el creyente debe odiar el pecado. No les voy a pedir que me contesten, pero asientan con su cabecita. ¿Estarían de acuerdo que el creyente debe odiar el pecado? Yo creo que eso sería lo consecuente. El creyente debería huir del pecado. Debería anhelar la libertad de pecar. Todos en un momento u otro hemos usado las mismas palabras del apóstol Pablo que están ahí registradas en Romanos 7, cuando dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos, cuando enfrentamos el pecado en nuestras vidas, hemos anhelado ser liberados de esa esclavitud del pecado. Entonces la pregunta que llega a nuestra mente es, si el pecado es el peor de los males, si de hecho es el único mal, y debido a que lo odiamos y deseamos ser liberados de él, la pregunta es ¿cómo evitar pecar? ¿Qué se requiere de nosotros para mantenernos alejados del pecado? Y es obvio que ese debería ser el esfuerzo mayor en nuestras vidas. El esfuerzo más grande que deberíamos invertir la energía de nuestras vidas para evitar pecar. Entonces tenemos tres perspectivas, tres análisis que debemos pensar y considerar, tres realidades que nos ayudan a evitar el pecado. La primera es la realidad del futuro, la realidad presente y la realidad pasada. Algunos dirán que para evitar el pecado necesitamos enfocarnos en el futuro. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué quieren decir estas personas? Que debemos estar atentos siempre hacia el próximo segundo para darnos cuenta de cuál es la tentación que vamos a enfrentar para que el pecado no nos sorprenda. Entonces, algunos piensan que evitar el pecado tiene que ver con estar atentos hacia el futuro. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos que no hicieron. Él les dijo, velad, vigilad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, siempre debemos estar atentos, cuidadosos, expectantes hacia el futuro, caminando con mesura, andando de manera sabia, siendo conscientes del peligro que está aguardando por nosotros al siguiente segundo. También debemos tener una
expectativa, una perspectiva del presente. No solo mirando al futuro, pero también mirando al tiempo presente, lo que nos rodea, lo que está en nuestras vidas aquí ahora, lo que está en este momento procurando engañarnos, atraparnos para caer en pecado. En Romanos 12:9 Pablo dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y ahí están ambas conjugaciones de estas acciones, de estos verbos en tiempo presente. Entonces lo que Pablo dice es, cuando vea algo malo, rechácelo, ódielo, pero cuando vea algo bueno, aférrese a eso. Pablo dice también ahí en Romanos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En Romanos 13:14, Pablo dijo, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, es una realidad que tenemos que tener una perspectiva del futuro, pero también, como hemos visto, debemos tener una perspectiva del presente para ser evaluadores de esas cosas que están dispuestas por el diablo, por nuestra carne, por nuestros malos deseos para hacernos pecar. Pero también debemos tener una perspectiva acerca del pasado. Y una de las mejores herramientas para enfrentar el mal mayor que hemos identificado, el peor de los males, el pecado, es una buena memoria. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Él nos llama a recordar algunas cosas que van a capacitarnos para evitar pecar. La clave de este pasaje está en el versículo 2, que dice, para vivir el tiempo que nos queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Ese es el versículo clave. Debemos vivir el resto de nuestras vidas evitando el pecado y procurando encontrar la voluntad, vivir en la voluntad de Dios. Entonces, para hacer eso, claro, para evitar pecar, debemos tener una expectativa acerca del futuro, vigilar nuestro presente, pero lo que Pedro nos dice aquí es que debemos mirar al pasado, hacia atrás, tener una buena memoria. Debemos ahora, como hace tanto tiempo que no estamos en Pedro, vamos a hacer un recuento. Recordemos que esta epístola fue escrita a personas que estaban enfrentando un gran sufrimiento. Y todas estas cosas llegaron a un clímax, a un punto culmine ahí en el capítulo 3, donde Pedro les dice a estas personas que están sufriendo, acuérdense de que el sufrimiento puede llevarlos al triunfo. Recuerden, creyentes, que pueden ser victoriosos aún en el sufrimiento. ¿Y cuál es el modelo para esto? Cristo. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22, nos muestra cómo Cristo en su momento de más sufrimiento, cuando enfrentó más injusticia, triunfó. Él obtuvo su mayor victoria en su momento de mayor sufrimiento. Eso está relacionado con la profecía de Génesis 3:15, cuando el Señor dijo que la serpiente heriría al hijo de la mujer, pero no de muerte. A cambio, en medio de ser herido, él le aplastaría la cabeza, triunfaría sobre ella. Y señalamos en ese estudio que cuando Jesús estaba siendo asesinado injustamente en la cruz, en el momento que fue tratado con mayor injusticia, el justo muriendo por los injustos, él estaba triunfando sobre el pecado, él estaba triunfando sobre Satanás y sus huestes, él estaba triunfando a pesar de estar bajo el juicio de la ira de Dios. Él estaba ganando el lugar supremo en el universo, como dice ahí en el versículo 22 del capítulo 3, al sentarse a la diestra de Dios. Y el punto que Pedro nos da como culmine ahí en el capítulo 3 es que el creyente debe recordar que
el momento de su sufrimiento puede convertirse en el momento de su mayor triunfo. Así fue con Cristo y así puede ser también con cada creyente. Entonces miremos el versículo 1. Esa palabra ya al principio del versículo 1 dice puesto, necesariamente nos lleva a considerar lo que Pedro acaba de decir en el capítulo 3. Entonces dice Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Aquí lo que tenemos es un resumen de lo que Pedro acaba de decir. Por eso está ahí esa palabra puesto. Entonces, Pedro está diciendo, ustedes han visto a Cristo sufrir en la carne y lo han visto triunfar en medio de ese sufrimiento. Así que ustedes piensen de la misma manera, ármense del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento es ese? El pensamiento de estar dispuestos a sufrir en la carne, sabiendo que ese sufrimiento tiene el potencial de llevarnos al triunfo más grande. Y eso es una declaración maravillosa de parte de Pedro para ayudar a estos creyentes que están sufriendo. Y así, en este versículo nos da la aplicación de todo lo que vimos anteriormente. En la mente de Pedro nos está diciendo, es mejor sufrir por Cristo que sufrir con el mundo. Es mejor sufrir por causa de la justicia, por hacer lo que está bien. Sufrir injustamente, ser perseguidos, tratados de manera injusta, sabiendo que ese sufrimiento puede llevarnos a nuestro mayor triunfo espiritual. Y Pedro nos dice, ármense del mismo pensamiento. Ahora vamos a entender de una manera mejor esta declaración, porque inicialmente todo este versículo puede verse algo oscuro y difícil de entender. Entonces, esa primera declaración, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, simplemente significa que Cristo ha muerto. De eso es de lo que está hablando Pedro. Si regresa conmigo al versículo 18 del capítulo 3, dice que Cristo padeció. Eso lo dice ahí al principio del versículo. Y luego, en el mismo versículo, dice que Cristo fue muerto en la carne. Dice ahí, mírenlo, versículo 18, siendo a la verdad muerto en la carne. Y aquí en el versículo 18, Pedro de nuevo toma el concepto y dice que Cristo ha padecido en la carne. Entonces, ambas expresiones se refieren a su muerte. Debido a que Cristo murió, eso está implícito ahí metido, y tuvo su mayor triunfo al momento de su muerte, ármense en ustedes también del mismo pensamiento. ¿Qué queremos decir con esa frase o qué quiso decir Pedro? Armaos del mismo pensamiento. Ese es un término militar que está muy bien traducido ahí y se refiere a un soldado usando sus armas para la guerra. Una palabra similar a esta es traducida ahí en Efesios 6:11, donde Pablo dice, tomen toda la armadura de Dios, vístasen, póngase en su armadura, ármesen, tomen sus armas. ¿Para qué toma uno armas? Pues para una batalla. Y lo que está diciendo Pedro es lo mismo que está diciendo Pablo, lo mismo que nos dijo el Señor. La vida cristiana es una batalla. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor en el Evangelio? El reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Y necesitamos estar armados porque esta es el arma suprema. Pero la pregunta es, ¿cuál es esa arma? Entonces, Pedro dice, ármense en ustedes con la misma idea, el mismo pensamiento, el mismo principio. ¿Qué quiere decir con eso? Escúcheme atentamente. Ármese con el mismo reconocimiento, la misma idea, el mismo principio que fue manifiesto en el sufrimiento de Cristo. ¿Y qué es eso? El principio de que inclusive en la misma muerte usted puede triunfar. Esa es la idea. Ármese con ese gran pensamiento. En otras palabras,
escúcheme bien, esté dispuesto a morir. Ármese con ese gran pensamiento. Ahorita nos encerraron y acabaron con economías de países completos y en Europa están encerrados. ¿Por qué? Porque la gente le tiene pánico, le tiene terror a la idea de morirse. Y aquí Pedro nos está haciendo un llamado a estar dispuestos a morir. Eso es lo que creo Pedro nos está diciendo aquí. Es una declaración muy sencilla. Cristo murió y ustedes necesitan armarse, tener esa misma idea de que ustedes también deben estar dispuestos a morir. ¿Por qué? Porque entendemos que en la muerte hay triunfo. Ahora, hay una alternativa, claro, hay una alternativa a ese pensamiento. Cuando lo persigan, cuando se burlen de usted por ser cristiano, cuando esté con su familia, solamente quédese callado, niegue a Cristo con su actitud y así se sale de eso, tira la toalla. Pero la verdad es que esa no es una opción. Lo que Pedro está diciendo aquí es esto. Miren, de la misma manera, recuerden que Jesús se lo declaró en Juan 16. En el mundo tendréis aflicción. Van a padecer en sus vidas como creyentes, serán perseguidos, serán asesinados, serán mártires. Ármense con esa idea de que así como Cristo estuvo dispuesto a morir porque sabía que su muerte le llevaría a triunfar, piensen lo mismo, estén dispuestos a morir por causa de la justicia porque saben que van a triunfar. Dicho de forma simple, acepten voluntariamente la realidad de la muerte en sus vidas. ¿Había pensado eso alguna vez? ¿O realmente es un concepto nuevo? No debería ser así. En Mateo 10, versículos 38 y 39, el Señor dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Y el que pierda su vida por causa de mí, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, éste la hallará. ¿Qué quiso decir con tomar la cruz? Los discípulos lo entendieron claramente. Deben estar dispuestos a morir. Hoy algunos usan la cruz como un adorno, pero en esa época era una señal de muerte, de aflicción, de tortura. Ahí no hay nada místico en eso. Cuando él les dijo esto, les estaba diciendo, estén dispuestos a negarse a ustedes mismos. Y al decirles que debían estar dispuestos a tomar su cruz, ellos debían estar dispuestos a morir por él, estar dispuestos a entregar sus vidas. Y ha sido así para muchos de nuestros hermanos que han entregado su vida por causa de Cristo. En 1 Corintios 15:31, dice Pablo a los corintios, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? Vivo al borde de la muerte. En 2 Corintios 4, Pablo, describiendo su ministerio, dijo, hasta ahora somos perseguidos, golpeados. Siempre estamos llevando en el cuerpo la muerte de Cristo. Constantemente somos entregados a muerte por la causa de Cristo. La muerte opera en nosotros. En otras palabras, Pablo dijo, siempre estoy caminando al filo de la muerte. Y así fue. Ese fue el final de la vida de Pablo. Por decreto de Nerón, su cabeza fue arrancada. Pero Pablo estaba listo para eso. Ahí en 2 de Timoteo, que es la última carta que él escribe, él dice que está listo para ser ofrecido como un sacrificio, como una libación. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo se armó con la misma idea que tuvo Cristo. Pablo había entendido que Cristo
en su muerte había triunfado y él se llenó, tuvo el mismo pensamiento, la misma idea y estuvo dispuesto a morir por Cristo. Pedro, al igual que Pablo, tiene lo mismo en mente. Y Pedro les dice, queridos creyentes, ese es el arma más poderosa que ustedes tienen a su alcance. ¿Qué quiero decir o qué creo yo que quiso decir Pedro con eso? Vean, hermanos, lo peor que en medio de la persecución nos pueden hacer es asesinarnos. Y desde la perspectiva de Pedro, y debería ser nuestra perspectiva, la muerte es lo mejor que nos podría pasar. A veces decimos frases vacías que no entendemos y decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Eso quiere decir que usted ha muerto o está dispuesto a la realidad de su muerte por causa de Cristo. Entonces, si usted se arma con el mismo pensamiento que morir lo puede llevar a su mayor triunfo, entonces usted les ha ganado a sus perseguidores, ha triunfado sobre ellos. Esa es el arma más poderosa que un creyente puede tener y por eso es que leemos, si ustedes entran a la página de Cristianismo Primitivo y leen las historias de nuestros hermanos del primer siglo que fueron arrojados a los leones, que fueron encendidos como teas ardiendo en el jardín, en los jardines romanos por orden de Nerón, pues vemos que ellos enfrentaban la muerte tranquilamente. Y eso desconcertaba a sus enemigos porque no podían entender cómo si les decían que los iban a matar, ellos no se ponían a llorar, sino que entendían que estaban cerca de su mayor victoria. Entonces, ¿qué significa esa frase que al morir terminó con el pecado? La pregunta es, ¿realmente es la muerte tan mala? ¿Sabe lo que pasa con un creyente al morir? No peca más. Y eso sería lo mejor que nos puede pasar. Eso es lo que dice Pedro en el versículo 1 cuando dice que Jesús murió y triunfó sobre el pecado. Si usted odia el pecado, si usted quiere librarse de él, si usted quiere ser un creyente fiel, piadoso, santo, virtuoso, puro y sin mancha, si usted tiene ese mismo pensamiento, tiene esa meta de ser librado del pecado y comprende que eso solo será posible al morir, y lo peor que le pueden hacer al perseguirlo, al infligirle sufrimiento es matarlo, eso lo lleva a un lugar en el cual usted no peca más y de esa manera usted triunfa sobre sus enemigos. Pedro les está diciendo a estos creyentes que están siendo perseguidos que deben reconocer el triunfo que está en la muerte. Lo peor que nos puede hacer el mundo hostil que nos persigue es asesinarnos. Pero si el creyente está dispuesto a morir, entonces eso no representa ninguna amenaza. Eso es lo que leemos en los relatos de los mártires de Fox. O en esa historia de los años 60 de nuestros hermanos indigenistas que murieron en el Ecuador asesinados con las lanzas de los Aucas, que no tuvieron problema en ser asesinados, teniendo escopetas para haber asesinado a sus agresores, simplemente se dejaron asesinar porque sabían que morir era ganar. Y de esa manera hay algo dulce en la muerte. El que muere ya no peca más, terminó con el pecado. Ese verbo ahí, terminó con el pecado, implica un estado, una condición, y se refiere a un tiempo perfecto. Es decir, que cuando el creyente muere, entra en una condición, en un estado eterno de libertad del pecado. Y les pregunto, ¿eso sería malo? No. Si la meta de su vida como creyente es
apartarse del pecado. Y al morir instantáneamente, el pecado desaparece. Pues si tenemos ese pensamiento, lo que estamos diciendo tranquilamente es, asesíneme. Y eso simplemente me va a llevar al lugar donde quiero estar, al lugar donde ya no peco más. Entonces el miedo a la muerte se acaba y toda amenaza es quitada de las manos de nuestros enemigos. Cuando un creyente muere, entonces, hermanos, entra en un estado de libertad permanente del pecado. Y Cristo fue el modelo de eso. Eso fue verdad en la muerte de Cristo. Y usted dice, pero venga, espere un momento, Cristo nunca pecó, y eso es verdad. Él no tuvo pecado, pero Él vino a este mundo, y anote esta cita, Romanos 8:3, dice que Cristo vino en semejanza de carne pecaminosa. Y además, Cristo no solo vino en semejanza de carne pecaminosa, sino que vino por causa del pecado. Si usted mira la vida de Cristo, Él se sujetó a hombres pecadores que hicieron con Él cosas impías. Él experimentó el peso de nuestro pecado, ¿verdad? Y en la cruz, según 2 Corintios 5:21, dice que Cristo fue hecho pecado, fue hecho una ofrenda por el pecado. Y en 1 Pedro 2:24 dice que Cristo llevó nuestros pecados. Él vino en semejanza de carne pecaminosa. Vino a ser víctima de la peor maldad que los pecadores pudieron hacerle. Él fue a la cruz y fue hecho pecado y cargó el pecado. Pero cuando Él murió, Él fue libre del pecado. Y todo lo que sufrió en su encarnación llegó a su fin. Ya no estuvo más en semejanza de carne pecaminosa. Cristo recibió un cuerpo glorificado. Nunca Cristo será víctima de las malas obras llevadas a cabo por personas malas o por demonios. Nunca más, nunca jamás llevará el pecado. Él lo hizo una sola vez. Hebreos 11:28 dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Y Cristo también en su muerte terminó con el pecado. Ya el pecado no tiene nada que ver con Cristo. Y Pedro nos dice, ármense del mismo pensamiento. ¿Quiere tener el arma más poderosa? Entienda de una buena vez que al morir, finalmente será libre del pecado para siempre. Y les voy a decir algo, solamente un necio miraría esa libertad y diría, no, no la quiero. Prefiero estar aquí luchando con el pecado y no solamente luchando con él, sino pecando diariamente. Lo que parece imposible, terminar con el pecado, cesar de pecar, mis queridos, solamente es posible por medio de la muerte del cuerpo. Y aquí les tengo un buen versículo, este es un buen versículo, 1 Pedro 4:1, para presentárselos a aquellos que nos dicen que es posible vivir sin pecar en esta vida, que se puede ser perfecto. Y aquí Pedro dice, no, la única manera de dejar de pecar es al morir. Los únicos que no pecan son los que viven allá en Fusa, cerca al Gaitán, allá cerca al cementerio, los que están en el cementerio. Todo el que está vivo está expuesto al pecado, lucha con él e irremediablemente cae en él. Pero Pedro nos recuerda que Cristo, a través de su muerte, fue liberado del poder del pecado, bajo los cuales él de manera voluntaria se puso a sí mismo identificándose con los hombres al hacerse humano y al llevar el pecado en la crucifixión. Yo creo
que eso es lo que dice el libro de Hebreos, estaba en la mente de Cristo, cuando nos dice que Cristo soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. ¿Y cuál fue ese gozo? El gozo de saber que sería liberado total y eternamente del pecado. Y nosotros también podemos mirar hacia el futuro, a la muerte, y saber que esa muerte traerá a nuestras vidas la libertad de pecar. Ya no pecaremos más. Ya no estaremos bajo ese yugo. En Romanos 7:5 dice Pablo, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley actuaban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras que una persona vive en la carne, mientras que un creyente viva en la carne, las pasiones pecaminosas están operando. Ahí más abajito en el versículo 18 de Romanos 7 dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Versículo 23 dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley en mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mientras que esté vivo, usted tendrá problemas con el pecado y solamente será liberado de él al morir. Primera de Corintios 15:42. Aquí Pablo está hablando de la resurrección y dice que nuestros cuerpos se siembran perecederos y resucitan imperecederos. Son sembrados en corrupción y resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Todo esto será posible en la resurrección. Perdóname, Rosita. Primera de Corintios, ¿qué? Primera de Corintios 15, versículos 42. De 42. 43 y el versículo 49. Entonces, lo que Pablo nos dice ahí en Primera de Corintios es que no es sino hasta que morimos que recibimos ese cuerpo imperecedero, glorioso, poderoso, espiritual, celestial. Y solo entonces el aguijón de la muerte, que es el pecado, será quitado una vez y para siempre. Él dice en ese mismo capítulo, algún día vamos a morir. Y la verdad, o la pregunta es, ¿morir es demasiado malo? ¿Será que usted más bien prefiere estar en esta vida y satisfacer sus deseos tanto como le sea posible y darle gusto a su carne pecaminosa? Esa es la pregunta, hermanos. Ahora, yo no estoy hablando que vamos a vivir con un sentido de que nos queremos morir como el fatalista o como un emo que vive dispuesto a suicidarse. No, hermanos, pero debemos entender la victoria que trae consigo la muerte. Cómo la muerte, al fin, nos permitirá alcanzar la bendición final de no pecar. Entonces, un creyente que piensa correctamente debería estar diciendo, entre más pronto, mucho mejor. Si usted le preguntaba a Pablo, Pablo le contestaría con estas palabras: yo quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Solamente cuando pensamos de manera correcta y entendemos que la muerte es nuestro final, ya no vamos a temer al sufrimiento, porque lo peor que el sufrimiento puede hacernos es asesinarnos. Y eso solamente traería con la muerte lo mejor. La meta de nuestra vida, dejar de pecar, llevarnos a la perfección sin pecado. Si llegáramos a ser martirizados, lo único que podríamos hacer es recordarle a nuestros perseguidores
que nos están haciendo en realidad un favor inmenso, porque mediante el asesinato nos están llevando a la gloria perfecta sin pecado. Esa es la primera razón por la cual Cristo nos salvó. Nos salvó para librarnos del poder del pecado. Y solamente vamos a disfrutar de ese regalo, de esa perfección eterna, con la muerte. Y yo sé que todo esto suena extraño y lúgubre, pero debemos comprender qué es lo que Pedro nos está enseñando aquí. Ahora, versículo 2, la pregunta es, ¿por qué quiere Pedro que nosotros estemos armados con esta idea? Versículo 2, dice Pedro, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué relación tiene este versículo o este concepto con el concepto anterior? Ojo con esto. Si la meta de nuestras vidas es no pecar, entonces debemos ir en esa dirección. Debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para no pecar. Debo vivir mi vida evitando pecar. Voy a vivir el resto del tiempo que me queda en este cuerpo. Voy a vivir hasta que deje de respirar. Ya no para las concupiscencias de los hombres, sino para buscar agradar a Dios. Para vivir el resto de mi vida evitando pecar. Esa palabra y vida es de donde tenemos la palabra biología y se refiere a la vida natural, a la vida terrenal. Entonces lo que Pedro nos dice aquí es que debemos vivir en esta tierra el resto de nuestra existencia, el tiempo que Dios permita que estemos en esta carne, no para las concupiscencias de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Y si ustedes miran, esto es algo muy práctico. Pedro nos dice, Cristo triunfó en su muerte y usted debe pensar igual que él. Que usted se dirige al momento de mayor triunfo sobre el pecado y lo alcanzará al morir. Entonces así la muerte se convierte en nuestro mayor triunfo. Si la meta de nuestras vidas es no pecar, y solo la muerte lo libra del pecado, entonces lo lógico, dice Pedro, es que el tiempo que le resta en esta vida debe buscar la meta de no pecar más, estar libre del pecado, tanto como sea posible en esta vida. Entonces Pedro dice, el resto de su vida no busque los deseos de los hombres, las concupiscencias, sino busque la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro aquí? Nos está llamando a evitar el pecado, a no vivir impulsados por nuestro deseo maligno que está arraigado en esta carne. Y si usted quiere una descripción de lo que significa vivir según las concupiscencias de los hombres, piense en la manera en la que usted vivía antes de conocer a Cristo. Egoísta, pensando en usted mismo, dañando a los demás, haciéndose daño a usted mismo. Eso es vivir según las concupiscencias de los hombres. Pero Pedro dice, ahora que soy un creyente, voy a vivir el resto de mi vida ya no de esa manera. La meta de mi vida como creyente debe ser evitar el pecado. Y Pedro en este pasaje nos va a dar algunas herramientas que nos van a ayudar a no pecar. Entonces, no solo debemos tener una perspectiva del futuro, del presente, sino una perspectiva del pasado. Y entonces Pedro nos está llamando a recordar. Y esta noche, acabo de empezar, estos son los dos primeros puntos que vamos a tocar esta noche. Tranquilo que ya estoy terminando. Un estímulo, un incentivo que nos da Pedro para evitar el pecado
es tener una buena memoria. ¿Cómo así? Entonces, primero, para evitar el pecado necesito recordar lo que el pecado le ha hecho a Jesucristo. Esa debería ser una razón para odiar el pecado. Eso debería ayudarnos a mantenernos lejos del pecado. Debería hacernos rechazar el pecado. Pensar en lo que el pecado le ha hecho a Cristo. Entonces, de nuevo, en el versículo 1, dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Entonces, la pregunta es, ¿qué le hizo el pecado a Cristo? ¿Lo mató? Lo llevó a la cruz. Toda su vida, lo llevó a la cruz. Lo llevó a la cruz. Entonces le pregunto, ¿podríamos disfrutar del pecado sabiendo que fue precisamente el pecado lo que mató a nuestro Salvador? No. Lo lógico sería que no, ¿cierto? No, para nada. En el momento que... Nunca. Y recordemos, hermanos, a mí me encanta estudiar la palabra, pero recordemos, somos más responsables entre más lo entendemos. Y hay un mayor sentido de responsabilidad al saber que cuando pecamos, estamos disfrutando precisamente de aquello que fue lo que llevó a nuestro Salvador a la cruz. En el momento que nosotros reconocemos que Cristo cargó en su cuerpo nuestros pecados en la cruz, cuando nos damos cuenta que la Biblia dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros, porque dice Gálatas, maldito es todo aquel que cuelga en un madero. Cuando nos damos cuenta que la segunda persona de la Trinidad, puro, sin mancha, santo, que nunca tocó el pecado, fue hecho después pecado y llevó los pecados del mundo en su cuerpo. Y eso fue lo que lo asesinó. Lo separaron. El pecado fue lo que separó a Dios, de tal manera que llevó a Cristo a gemir desde lo más profundo de su ser. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el pecado lo que puso a Cristo en la cruz. Fue el pecado lo que lo clavó, lo que clavó sus manos, sus pies. Fue nuestro pecado lo que puso en su cabeza la corona de espinas. Él fue afligido, escupido. Una lanza atravesó su costado. Y cuando sabemos que todo eso fue por causa del pecado, eso nos debería ayudar a odiar el pecado. Eso sería lo lógico, ¿sí o no? Si es que, y la pregunta que debemos hacernos es, ¿verdaderamente amamos a Cristo? Porque así como el ejemplo que les puse al principio, no tendría lógica que yo estuviera tomando con la persona que asesinó por estar borracho a mi familia. Eso no tiene lógica, hermanos. De la misma manera, no tiene lógica, no tiene sentido que nosotros estemos disfrutando de algo que asesinó a la persona que más nos ha amado sobre esta tierra. Más de lo que lo ha querido su mamá, más de Cristo nos ama, más que cualquier otra persona en el mundo. Y cuando entendemos que el asesino de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, fue el pecado, deberíamos odiarlo. Eso es lo que tiene lógica. Y si usted tiene una buena memoria, eso le ayudaría a evitar el pecado. Entonces, lo primero que debemos recordar es lo que le hizo el pecado a Jesucristo. En segundo lugar, algo que nos ayudaría a evitar el pecado es recordar lo que el pecado le ha hecho a los creyentes, lo que el pecado le ha hecho a los cristianos. ¿Qué ha hecho con un creyente el pecado? Nos ha destrozado. ¿Nos ha destrozado a qué punto? Al punto que ni siquiera podemos liberarnos del pecado hasta que estemos muertos. ¿Deberíamos odiar esto? Les pregunto, ¿no sería agradable pasar un solo día sin pecar? Muy claro. Pero el pecado nos ha destrozado, nos ha destruido, hermanos.
Mire de nuevo el versículo 1, por favor. Dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Lo que el pecado ha hecho con el hombre es infectarlo a tal punto que solo la muerte lo libra de su infección. Y de igual manera, mientras que estamos vivos, somos atacados por el pecado. Mire lo que dice Pablo en Romanos 7. Dice, yo amo la ley y en mi hombre interior me deleito, pero hay algo más en mí, algo que está luchando con ese amor por lo que está bien. El pecado que hay en mi carne y las cosas que quiero hacer, no las hago, y las cosas que no quiero hacer, esas hago. Miserable de mí. Mire lo que dice Romanos 8. Romanos 8 dice que la creación entera gime, esperando la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. ¿Usted sabe qué es lo que está esperando la creación? Está esperando la muerte y la resurrección de los creyentes. La creación anhela esa nueva creación de la misma manera en que nosotros queremos una nueva vida. No es sorprendente, escúcheme, no es sorprendente que Pablo le dijo a Timoteo cuando le escribió, estoy listo para ser sacrificado. Y anote esta cita. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:18, 2 Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿No le parece eso algo bueno? Pablo le está diciendo a Timoteo, yo espero con anhelo el día cuando muera, porque cuando muera el Señor me librará de toda obra mala y me llevará a salvo a su reino. Entonces no nos sorprende que Pablo en esa segunda carta a Timoteo diga, he acabado la carrera, he guardado la fe, estoy listo para irme. Sáquenme de aquí, estoy cansado. Me quedo quieto. Pablo anhelaba ese momento en que la muerte finalmente lo liberaría de la presencia del pecado. Por eso es incomprensible que algunos creyentes deseen vivir en este mundo tanto tiempo como les sea posible para disfrutar del pecado. Eso no lo podemos entender, hermano, eso no tiene lógica. Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros a fin de redimirnos de toda obra impía y purificar para sí mismo un pueblo de su pertenencia. El anhelo, el clamor de nuestro corazón debe ser que finalmente seamos lo que debemos ser. Entonces, debemos odiar el pecado no solo por lo que le hizo a Cristo, sino también por lo que le ha hecho a los creyentes, lo que nos ha hecho a nosotros. Voy a terminar con estos pensamientos. Sería maravilloso pastorear una congregación perfecta. Y sería maravilloso ser un pastor perfecto de personas perfectas. Pero la realidad es que es difícil ser un pastor imperfecto de personas imperfectas. Ser un líder pecaminoso de personas pecaminosas. Eso es bastante difícil. Y cuando recuerdo lo que el pecado le hace a los creyentes, voy a incrementar mi odio hacia el pecado. Y le voy a decir algo. Entre más tiempo vive como un creyente, más odia el pecado. Porque puede ver mejor el poder que tiene el pecado para destruir a los creyentes. Es muy triste, hermano, sentarse uno con una familia y escuchar cuánto dolor trae la infidelidad, el dolor que trae a los hijos, el dolor que trae a una esposa. Esa decisión egoísta de entregarse a un pecado. Vemos de esa manera cómo destroza el pecado a las personas. Es triste, hermanos, estar compartiendo con hermanos que están luchando contra la pornografía y el daño que les están haciendo a sus esposas, el sufrimiento que trae a sus hijos, la desilusión que tiene un hijo
cuando ve a su papá que está en la iglesia, que lee la Biblia y lo ve viendo pornografía. Eso nos debería llevar a odiar el pecado, a reconocer el poder destructivo que tiene, la manera como destroza las vidas y la realidad de que solo la muerte, hermanos, solo la muerte puede librar al hombre de pecar. Entonces, vamos a dejar ahí. Pedro nos ha invitado a pensar correctamente acerca de el pecado. Y espero que estas cosas que nos ha dicho Pedro en esta noche nos lleven verdaderamente a querer vivir lejos de pecar. Vamos a dejar de grabar.